Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. El objetivo de este tutorial es indicarles cómo desarrollar la tarea número 2, que finaliza el próximo domingo 3 de octubre. Por favor, no esperen hasta el último momento para enviar sus actividades, ya que pueden surgir inconvenientes tecnológicos o de conectividad. Por favor, prográmense para hacer su envío el viernes o sábado, de manera que no tengan que enviar su actividad por fuera del tiempo límite, ya que no serán calificadas por fuera del tiempo límite ni en un entorno diferente al indicado, que es el entorno de evaluación. ¿Qué se nos está pidiendo primero que todo? Que veamos esta película que está en este link, que se llama Todos los niños son especiales. Ustedes van a escoger uno de los 5 personajes y lo van a notificar en el foro. Recuerden que los personajes que se nos indican allí en la guía de actividades son niño, padre, madre, docente de lenguaje y docente de artística. Van a escoger solo uno y lo van a anunciar en el foro para que ningún otro compañero lo seleccione. Una vez observada la película, ustedes van a hacer una planeación de la observación. Es decir, van a diligenciar este cuadrito que ustedes ven acá. Para efectos de este tutorial, yo ya tengo adelantado parte de ese cuadrito aquí en Excel. Entonces, primero que todo nos pregunta relación observador-observado. Según la teoría y el documento de Rocío Fernández Ballesteros, que ustedes encuentran ahí en contenidos del curso, que es este, ella nos dice que la relación observador-observado tiene 3 categorías. Observador no participante, que es cuando no interferimos en los hechos que estamos observando. Observador participante, que es cuando sí intervenimos en esas conductas. Y observador de allegado, que es cuando le pedimos a la mamá, por ejemplo, que nos dé información, que llene un registro de conductas de lo que está haciendo el niño durante la semana y que en la próxima consulta nos traiga ese registro para observarlo. Entonces, allí la mamá, como allegada del niño, está haciendo la observación. Esa es observación de allegado. En el caso de la película, vamos a suponer que nosotros escogimos a cualquiera de los personajes. ¿Sí? Supongamos que escogimos al niño. Por ser una película, pues obviamente no estamos interfiriendo en nada de lo que hace el niño. Por eso es una observación no participante. Contrario a lo que sucedería en una observación de la vida real, una persona a la que estuviéramos observando. En ese caso, nosotros debemos hacer diligenciar un consentimiento informado y pues la persona sabría que la estamos observando. De alguna manera eso es una interferencia en su conducta, de manera que sería en ese caso observación participante. Pero para efectos de la película sería observación no participante. Solamente tenemos que escoger una de las 3 opciones que nos da Rocío Fernández Ballesteros en el contenido y que incluso se nos muestra aquí en la guía de actividades entre paréntesis. Ustedes ven que cada titulillo tiene sus opciones entre paréntesis. En este caso, yo escogí observación no participante, pues porque es así como vamos a desarrollar la observación de una película. Unidad de análisis. Rocío Fernández Ballesteros nos dice que hay varias opciones para este campo. Puede ser atributos o conductas o interacciones o productos de conducta. ¿Qué significa cada uno de estos? Pues atributos es cuando nosotros le ponemos un nombre a un conjunto de conductas. Entonces, pudiéramos decir que, por ejemplo, el niño está triste, ¿cierto? Ahí estoy poniéndole un atributo a las conductas del niño. ¿Cuáles conductas? Que llora, que se aísla, que frunce el ceño, por ejemplo. Si ustedes se van a enfocar en la tristeza del niño, entonces aquí en el cuadrito van a colocar atributos. Pero, si ustedes se van a enfocar en cuando el niño llora, ahí ya no estamos hablando de un atributo, estamos hablando de una conducta, que es el llanto. Entonces en el cuadrito colocaríamos simplemente conducta. ¿Sí? Supongamos que yo voy a observar cómo es que se relaciona el niño y el docente de artística. Entonces aquí en este espacio solamente colocaría interacción, ¿sí? O interacciones.
Pero supongamos que yo quiero más bien observar los dibujos que hizo el niño. Me voy a enfocar en eso. Entonces aquí en el cuadrito, como es el ejemplo que yo estoy colocando acá, voy a colocar productos de conducta. ¿Sí? Este es solo un ejemplo. Entonces, aquí no necesito describir nada. Simplemente voy a escoger una de las opciones que nos da Rocío Fernández Ballesteros en su contenido. El muestreo es el único campo que sí vamos a diligenciar las tres categorías que nos muestra Rocío Fernández Ballesteros. Vamos a escribir en qué consiste nuestro muestreo de tiempo, porque no vamos a observar todo el tiempo, sino que vamos a escoger un fragmento de ese tiempo. ¿Sí? Muestreo de situaciones, porque no vamos a observar todas las situaciones, sino una muestra. ¿Sí? Vamos a escoger unas situaciones específicas. Y muestreo de sujetos, porque no vamos a escoger a todos los sujetos, todos los actores, sino a uno solo. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de cómo se diligenciaría ese cuadro. Dice muestreo de tiempo. Voy a observar durante 15 minutos iniciales de la película y después de media hora volveré a observar por otros 15 minutos en una sola sesión. O sea, observo 15 minutos al principio, descanso media hora y luego vuelvo a observar otros 15 minutos. Muestreo de situaciones durante su enseñanza. Por ejemplo, si estoy observando al docente de lengua escrita o de lenguaje. ¿Sí? Muestreo de situaciones durante su enseñanza, durante sus clases, y muestreo de sujetos, docente artística, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo del personaje que yo haya escogido. Entonces, así se diligenciaría el muestreo. En lugar de la observación, aquí es donde más se equivocan los estudiantes porque piensan que esto se llena con el sentido común, y esto no se llena con el sentido común, sino de acuerdo a la teoría. ¿Qué nos dice Rocío Fernández Ballesteros sobre el lugar de la observación? Nos dice que ese lugar puede ser un lugar que implique una observación natural o un lugar que implique una observación artificial. ¿Sí? Observación natural es cuando la persona está actuando o está desenvolviéndose en su entorno natural, sea el colegio, su casa, su trabajo. Pero una observación artificial sería cuando nosotros diseñamos un ambiente para realizar la observación, como lo que sucede cuando la psicóloga organiza un ambiente con juguetes o con personas para un niño y quiere observar cómo se desenvuelve ese niño. Sería una observación artificial, porque ella ha diseñado el ambiente, no es el ambiente natural del niño. Para el caso de la película, pues como todos los personajes están actuando allí en su ambiente natural, diríamos que sería una observación natural. ¿Cierto? Nosotros no hemos diseñado un ambiente para observar a los personajes. Se supone que ese ambiente, aunque es actuado, pues es el ambiente donde se desarrollarían los personajes reales. Un colegio, la casa, ¿cierto? El salón de clases. Ahora, el cuadro también nos pide acá unidad de medida. ¿Sí? ¿Qué nos dice la teoría sobre la unidad de medida? Entonces, Rocío Fernández Ballesteros nos dice que puede ser ocurrencia, orden, duración o frecuencia. Entonces, supongamos que yo quiero saber si el niño tiene tristeza. ¿Sí? Vamos a hacer más bien el ejemplo con el docente de artística, que es el que está aquí ya, ¿cierto? Y digamos que acá en productos de conducta yo voy a observar los dibujos del docente de artística porque él también dibuja en su observación, en su ambiente natural y pues obviamente no vamos a participar de la observación, no vamos a interferir pues en las conductas, entonces sería una observación no participante. Aquí en unidad de medida para el docente de artística, ¿qué pudiéramos colocar? Entonces, si yo voy a observar la empatía del docente de artística, ¿sí? Quiero saber si se da o no, si el docente de artística tiene o no tiene empatía. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Ocurrencia. ¿Sí? Si me voy a enfocar en determinar si está o no está el atributo o la conducta, digo ocurrencia. Pero si quiero observar cada cuánto tiene el docente de artística empatía, entonces voy a colocar aquí frecuencia. No necesito colocar nada más. Pero resulta que quiero observar si el docente de artística, cuando tiene empatía,
se demora mucho o poquito teniendo esa empatía. ¿Cuánto tiempo expresa él esa empatía cada vez que tiene empatía? Entonces no colocaría aquí frecuencia, sino duración. ¿Sí? Rocío Fernández también nos dice que la unidad de medida puede ser el orden. Entonces yo también puedo decir que quiero saber qué se da antes y qué se da después de que el docente de artística demuestra empatía. Entonces aquí colocaría más bien orden. ¿Sí? Y la técnica de registro, pues es la técnica que, según la guía de actividades, ustedes deben escoger, que encuentran aquí. Encuentran el registro de conductas, la matriz de interacción, el mapa de conductas, el registro narrativo, ¿sí? El código o sistemas de categorías. Resulta que a ustedes se les compartió, apreciados estudiantes, en los foros generales, pero también en el foro de cada tutor se les compartió este instrumento que se llama instrumentos de registro de la observación. Ustedes van a escoger, si notan aquí abajo que cada pestañita tiene un nombre, ustedes van a escoger alguno de esos instrumentos que son exactamente los mismos que ustedes ven acá. Lo que pasa es que como ayuda pedagógica para ustedes los hicimos más sencillos. Entonces, ustedes van a escoger uno de esos instrumentos, ¿sí? Y lo van a anunciar también en el foro para que ninguno de sus compañeros lo repita. Entonces aquí ustedes van a encontrar este instrumento con algunos ejemplos de la película Los Simpson o de la serie Los Simpson, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el diario de campo o el registro narrativo, simplemente se relata lo que está ocurriendo, como ustedes ven acá. En el caso de la película, de acuerdo al personaje que hayan escogido, ¿qué hace ese personaje? Entonces, por ejemplo, el niño se distrae en la clase, el profesor le hace una pregunta, él no sabe responder, entonces el profesor lo regaña. En escala de apreciación, entonces ustedes pueden, por ejemplo, supongamos que escogieron al docente de artística, vamos a ser coherentes con el cuadro de planeación de la observación. Entonces supongamos que acá ya diligenciaron la planeación y van a escoger el docente de artística. Entonces, al docente de artística le sucede que, entonces aquí ustedes tendrían que colocar algo relacionado con el docente de artística. Entonces, por ejemplo, muestra empatía, ¿sí? Entonces, suponiendo que ustedes vean que siempre, entonces aquí marcan siempre con colorcito. El docente de artística hace adaptaciones en clase, ¿sí? Entonces, vemos que también es siempre, por ejemplo, ¿sí? Pudiera ser un ejemplo de lo que vamos a diligenciar. Registro de conductas. Entonces, ustedes acá, de acuerdo al personaje, van a colocar esos momentos del día y van a colocar las acciones y van a diligenciar con una X en qué momento del día se da esa acción. Así cada uno de los instrumentos, apreciados estudiantes. Allí están los ejemplos en el instrumento que hemos compartido en los foros. La guía nos dice que ustedes deben colocar esto en el blog, ¿sí? En el espacio para tarea número 2, crean una pestañita que diga tarea 2 y colocan el cuadro de planeación de la observación, que sería este, y colocan alguno de estos instrumentos que ustedes escojan, obviamente diligenciado de acuerdo al personaje de la película. En el blog también van a colocar, según la guía, el link de la película y la sinopsis de la película. Adicionalmente, ustedes tienen que revisar en el foro lo que ha publicado cada compañero. Ustedes mismos deben publicar su instrumento y su cuadro de planeación, pero también deben retroalimentar el cuadro y el instrumento de alguno de sus compañeros. Recuerden subir la actividad, muchachos, en un documento Word donde aparezca el enlace del blog por el entorno de evaluación. Espero haya sido claro en el tutorial y cualquier inquietud no duden en preguntarnos a nosotros sus tutores. Un feliz día para todos.